Bueno, empezamos diciendo que hace 2500 años Israel era un pueblo insignificante y sumido en medio de otra nación, conocida o más bien como esclavos, estaban esclavizados. Y en medio de la pequeña población esclavizada llamada Israel, se encontraba un joven. Seguramente todos nosotros hemos hablado amplia y suficientemente de aquel pelado, de aquel muchacho, pero que era un profeta. Su nombre es Daniel. En el capítulo 9 de Daniel vamos a encontrar que este joven, con un corazón tocado, arrepentido, está confesando los pecados suyos y los de su pueblo para pedir perdón a Dios. En medio de su oración, según lo que nos registra aquí el pasaje bíblico, se le apareció un ángel. Al parecer, aquel ángel, que probablemente es Gabriel, le revela todo el plan y el propósito de Dios con él y con su pueblo. En esta revelación, estoy haciendo un pequeño trasfondo histórico, en la revelación se le muestra a Daniel que el pueblo iba a ser el eje central de los propósitos de Dios, ¿verdad? Que además iba a ser también el centro de la profecía. Y se le mostró a Daniel que el misterio de todo el curso de la historia de su pueblo iba a estar inmerso en la visión o la profecía que a continuación se le iba a revelar a él. Además, una promesa, y es que su pueblo llegaría a reinar sobre toda la tierra. Encontramos también que Daniel, en este capítulo 9, está reconociendo que tanto él como su pueblo habían pecado contra Jehová y por lo tanto su cautividad en Babilonia era a duras penas parte de la justicia divina que había caído sobre ellos por su desobediencia. Pero también Daniel entiende que está terminando, escúcheme bien, están terminando los 70 años de cautiverio predichos por el profeta Jeremías. Jeremías en el capítulo 29 había predicho que 70 años iban a durar los israelitas cautivos en la ciudad o en el imperio babilónico. Entonces, parece ser, según este pasaje bíblico, que Daniel también tenía la preocupación por los tiempos. Es probable que él haya hecho cálculos teniendo en cuenta desde el momento en que fueron arrebatados por Nabucodonosor de su tierra, ¿verdad? Y el tiempo que él estaba viviendo. Entonces estaba preocupado por los eventos escatológicos porque sentía que su liberación y la de su pueblo estaba cerca. Ahora bien, las 70 semanas, como siempre las hemos conocido, contienen, según el ángel Gabriel le revela a Daniel, dos cosas importantes. La primera es el pueblo y la segunda, la santa ciudad. Pero sobre esas dos cosas se revelan a lo menos 4 aspectos. El primero de ellos es una visión, ¿verdad? Es una perspectiva mostrada al profeta sobre el curso de la historia de su pueblo y de la redención. Es decir, que Daniel, desde estas 70 semanas, tendría una revelación sobre el curso de la historia de su pueblo y de la redención. En segundo lugar, esa visión también sería una especie de orden, porque parece que desde el cielo se va a dar una orden para que en el tiempo y en la historia se cumpliera exactamente lo que Dios estaba determinando. Porque noten ustedes que el texto empieza diciendo 70 semanas están determinadas. O sea que ya hay un determinismo allí establecido directamente por la divinidad. Lo tercero es que está involucrado su pueblo, porque así se le dijo a Daniel, tu pueblo, y lo cuarto, tu ciudad, es decir, el pueblo de Israel y a la vez la ciudad de Jerusalén. De modo que encontramos 4 cosas. Una visión. Número 2, una orden. Número 3, una profecía que tiene que ver con el pueblo. Y número 4, una profecía que tiene que ver con la ciudad de Jerusalén, según el versículo 24. ¿Verdad? Yo creo que al final, si tenemos el espacio, de pronto tendremos unos minutitos para algunas 2 o 3 preguntas. Ahora, antes que se cumpliera las 70 semanas completas,
encontramos a lo menos 7 eventos proféticos que deberían cumplirse antes de que se terminaran las 70 semanas. Y voy a narrárselos así porque vamos un poco rápido. Número 1, la reconstrucción del muro con la característica de que serían tiempos de angustia. Número 2, se ungiría al Santo de los Santos. Antes de cumplirse las 70 semanas, el Santo de los Santos ya tendría que haber sido ungido. Número 3, la prevaricación tenía que haber terminado. Número 4, el dominio del pecado tenía que haber sido quebrantado. Número 5, los redimidos que eran culpables de iniquidad tendrían exactamente que haber sido redimidos. Número 6, los redimidos, los que habían sido redimidos, tendrían que tener un reino de justicia. Y número 7, el cumplimiento de la visión y la profecía misma. Entonces encontramos que estos 7 eventos tienen que haber terminado antes de que las 70 semanas se cumplan en su totalidad. Si hiciéramos rápidamente un barrido, sabemos que la reconstrucción del muro en tiempos de angustia, eso ya pasó, como lo vamos a ver un poco más adelante. Ya se ungió al Santo de los Santos. La prevaricación como un evento, de alguna manera también terminó, aunque no del todo, porque con Cristo se le puso fin a la prevaricación. Es decir, el poder, el dominio que tenía la maldad sobre los seres humanos, Cristo la venció. La cuestión es que los seres humanos, al no convertirse a Cristo, siguen siendo esclavos del pecado, esclavos de su maldad. Pero la prevaricación, en primera instancia, como un poder, como un dominio, Cristo ya lo acabó. El pecado también, como dominio, como reino, como poder que gobernaba el mundo, también fue quebrantado. La Biblia dice que el que padeció por nosotros, por el pecado, padeció en la carne y acabó con el pecado, es decir, con el poder del pecado. Por eso es que los cristianos, los hijos de Dios, nosotros no vivimos en pecado. Ya no somos pecadores como todos los demás, porque ahora nosotros somos hijos de Dios y por lo tanto no vivimos practicando el pecado, porque el dominio del pecado fue quebrantado por la obra de Cristo en el Calvario. Usted me preguntará, pastor, pero ¿y entonces qué hacemos si en el mundo hay el pecado? Por supuesto, toda persona que no reciba a Cristo tampoco está recibiendo la liberación del dominio del pecado. Número 5, los culpables redimidos. Es decir, si usted hace el análisis, porque aquí estoy haciendo un cuadro comparativo entre la obra perfecta de Cristo y global y lo que tiene que ocurrir realmente con Israel. Pero también se habla de que los culpables de iniquidad serían redimidos. Si usted hace el análisis, los redimidos ya estamos, que también somos gentiles, pero miles de judíos en el primer siglo, como en todos los demás, han sido redimidos por la misma obra del Señor Jesucristo. Número 6, reinado de la justicia en los que han sido redimidos. Ni el reino milenial, ni el reino del Mesías, ni el reino de Israel jamás se ha establecido todavía en su totalidad políticamente sobre la tierra. Pero sobre los redimidos sí. Jesús orando dijo, vénganos tu reino. ¿Ah? Es decir, que el reino de Dios, así como se hace incluso hablando de la voluntad, en el cielo se debe hacer en la tierra. ¿Dónde se hace eso? En la iglesia. Y número 7, el cumplimiento de la visión y la profecía misma, que en su totalidad, digamos, en un amplio porcentaje ha sido cumplida, estando pendiente por el cumplimiento una semana, que es lo que tradicionalmente hemos dicho. Ahora, ¿cómo explicamos esto de las 70 semanas? Que es importante tener en cuenta que Dios usa unos símbolos maravillosos en la Biblia para que nosotros podamos comprender lo incomprensible. Por eso es que a veces no podemos ser tan literalistas. No podemos ser tan literalistas porque nosotros a veces cometemos errores de interpretación. Hay un dicho muy generalizado entre los pentecostales y es que nosotros decimos lo que la Biblia dice y resulta que no es tan cierto. Porque es que cuando tú dices que hay que hacer lo que la Biblia dice, cometes un error de literalizar todo. Hay cosas que son literales, pero hay otras que hay que buscarles el símbolo para poderlo interpretar. De hecho, la Biblia literalmente dice, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo
Si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala. ¿Quién se va a sacar un ojo? ¿Quién se va a sacar una mano? Lo que indica que no está hablando en términos literales, sino que es un término figurado que habría que interpretar en contexto. Asimismo, las 70 semanas de Daniel. Noten ustedes que la palabra hebrea para semana es sheva y significa 7, tanto de días como de años, o sea, 7, independientemente que se le aplique a días o años. En el capítulo 25 del Levítico, versículo 8, amén, se nos va a hablar de que así como Israel, ¿de acuerdo? Vamos a leer, yo voy a invitarles a leer rápidamente Levítico 25, verso 8, porque es muy importante exactamente saber qué es lo que nos está diciendo el pasaje bíblico. Dice lo siguiente, 25, verso 8, y contarás 7 semanas de años, 7 veces 7 años, de modo que los días de las 7 semanas de años vendrán a serte 49 años. Esa es la matemática de Dios. Es decir, que ese símbolo de semanas se convierten en años y los días de la semana se convierten en años de esa semana simbólica. En otras palabras, Daniel menciona 70 semanas, literalmente de años, 77, 70 héptadas o heptómadas. En otras palabras, se debían multiplicar 70 semanas por 7 años, que nos daría más o menos el resultado que todos conocemos, 490 años proféticos tomados del mes lunar, amén, que era el que se utilizaba en Israel. Recuerde que para los días de los profetas, incluso en la Biblia, siempre que se habla de días, de meses o de años, se está aplicando un calendario lunar, no el gregoriano que nosotros tenemos. En el calendario lunar, un mes requería más o menos 30 días, ¿verdad? De modo que el año alrededor aproximadamente tenía 360 días, es decir, como 5 días o 6 menos que el calendario nuestro. Ahora, hay otro pasaje en el libro de Números, capítulo 14 y el versículo 34, donde Dios dice que castigará a Israel día por año. Es decir, 40 días que estuvieron reconociendo la tierra y entonces cada día de esos 40 días se les convertirían en 40 años, día por año. Repito, Números 14:34 para que tome nota y lo pueda leer despuésito usted. De modo entonces que de esa forma es que hay que contabilizar las 70 semanas, porque ya tenemos Levítico 25:8, Números 14:34, que nos van a hacer las cuentas según Dios, día por año, semana por 7 años. Es la misma forma que hay que aplicarle las 70 semanas para poderlas comprender. Ahora, ¿cómo se dividen esas 70 semanas de Daniel? El ángel Gabriel le enseñó a Daniel que ese periodo de semanas, años, serían divididas en 3 grandes partes. Número 1, 7 semanas. Número 2, 62 semanas. Número 3, 1 semana. 7, 62 y 1. Hagamos la cuenta. 7 semanas más 62, ¿cuántas serían? Estamos diciendo que serían 69 semanas, más 1 semana, es decir, 3 partes divididas las 70 semanas, que serán la clave para poder comprender todo el contenido. Ahora bien, si nosotros multiplicamos esas 70 semanas por día, que equivale a año, yo le voy a invitar a los matemáticos, multiplíqueme 70 por 7. ¿Cuánto nos daría? 490 años. Esas 70 semanas, recordando que cada semana serían 7 años, cada día es 1 año, nos daría alrededor de 490 años. Y estos 490 dentro del marco de la revelación que se le dio a Daniel en todo lo que sería la parte profética para el pueblo de Israel. Y todo ese periodo, sobre todo la última semana, lo vamos a encontrar en el libro de Apocalipsis desde el capítulo 6 hasta el capítulo 19. En el capítulo 6
la apertura de los sellos, hasta el capítulo 19, cuando el Mesías viene cabalgando en un caballo blanco con un nombre escrito que se llama Verbo de Dios, Rey de Reyes y Señor de Señores. Este es capítulo 6 de Apocalipsis hasta el 19, abarca todo lo que sería la última semana de Daniel. Vamos entonces a mirar las 70 semanas desde este marco de esas tres formas en que el profeta las divide. Primero habla de 7 semanas, ¿verdad? ¿Qué pasaría durante esas primeras 7 semanas? Según lo que se le dijo a Daniel, estas 7 semanas empezarían a correr a partir del decreto que el rey impartiera para que se reconstruyera la ciudad de Jerusalén, ¿verdad? Para los que no saben, hubo 4 decretos y es necesario que los recordemos rápidamente para determinar cuál de ellos se ajusta más a la parte profética de la que estamos hablando. En Esdras capítulo 1, versos 1 al 4, se nos habla del primer decreto, que fue el decreto de Ciro en el año 539 antes de Cristo. El segundo se encuentra en Esdras capítulo 5, versos 3 al 7, que fue el decreto de Darío, el persa también, del año 519 al 518 antes de Cristo. Y en Esdras capítulo 7, versos 11 al 16, se encuentra el decreto de Artajerjes, que se lo dio a Esdras en el año 457 antes de Cristo. El último de los decretos, según Nehemías capítulo 2, versos 1 al 8, fue el decreto de Artajerjes a Nehemías en marzo del 445 antes de Cristo. Los escatólogos no se han podido poner de acuerdo. Algunos asumen que fue en el decreto de Artajerjes a Esdras en el 457. Muchos de ellos toman ese decreto. Sin embargo, yo voy a tomar el decreto del año 445 y ya les voy a explicar por qué. ¿Por qué tomamos nosotros este último? Porque históricamente es el que más se nos ajusta al tiempo de lo que queremos decir. Ninguno de los otros nunca reconstruyó la ciudad, ni el muro en su totalidad. Si usted lee los otros decretos, empezaron la construcción del muro, no sé qué, todo lo que usted ya ha leído en los 2 libros de Nehemías y Esdras. Pero incluso Nehemías pidió que se le dejara reconstruir, escúcheme, la ciudad porque estaba derrumbada, ¿sí? Y ese decreto del 445 va a ser el que va a marcar el inicio de esas primeras 7 semanas, porque se trabajó con angustia y con dificultades que tuvieron que enfrentar los israelitas frente a los enemigos de la obra. Y según los historiadores, exactamente duraron 49 años en toda la obra. 49 años, claro que sí. 7 semanas multiplicado por 7 días nos da 49. Y si tomamos día por año, serían 49 años exactamente como decía la profecía de Daniel capítulo 9. Ahora vamos con el segundo bloque. A Daniel se le dijo, después de que pasen estas 7 semanas, habrán 62 semanas. Es decir, adicional a esas primeras 7, pasarán 62 semanas para que ocurra un evento grandísimo, que sería quitarle la vida al Mesías. ¿Cómo operó esto? ¿Cómo funcionó? Pues, ¿cómo le parece que después de que ellos terminaron de reconstruir el muro, efectivamente pasaron muchas cosas históricamente? Si usted lee los 2 libros de los Macabeos, que son libros apócrifos, porque no se cree que sean inspirados y por eso no aparecen en el canon protestante o evangélico. Sin embargo, su contenido histórico es supremamente importante para darnos cuenta qué pasó en ese últimos 100, 150 años antes del Señor Jesús haber nacido en la tierra. ¿Qué vamos a encontrar? Que efectivamente hubo muchas revoluciones, muchos problemas, se levantaron muchos falsos cristos, muchos profetas, pero pasaron desde que se cumplieron las primeras 7 semanas 434 años adicionales. Es decir, 62 multiplicado por 7. Recuerden que estamos hablando de 62 más, multiplicado por 7 días nos da 434 días. Aplicados día por año, 434 años. Esto es un poquito complicado porque es matemática pura, si lo podemos usar así. Pero, ¿qué significa? Que pasaron desde la terminación del muro
hasta el Mesías 434 años más. En otras palabras, señores, las primeras 7 semanas más los 434 años que corresponden a las 62 implicaría que pasaron 69 semanas hasta el Mesías. Algo importante a resaltar, es muy importante. Si empezamos a contar desde marzo del 445 y sustraemos los 483 años que se supone que pasaron de esas 69 semanas, vamos a caer al año 38 después de Cristo. Ustedes tienen que sacar ahí calculadora para tratar de ir haciendo las cuentas, más o menos, ¿verdad? Pero ¿qué ocurre? Resulta que, recuerden que en los tiempos en que Daniel escribe también el libro, no existía el calendario gregoriano, el calendario solar, sino el calendario lunar, ¿verdad? ¿Qué pasaba? Resulta que para la época, cada mes tenía entre 29 y 30 días, más o menos, y haciendo todas estas cuentas de ires y venires, cada 2 meses, o sea, mes, 29 días, y cada 2 meses subía a 30 días. Si sumamos todos estos años por los meses lunares, nos va a llevar al año 32 después de Cristo. Hagamos un alto allí. Pregunto, muy complicado, ¿verdad? Y es complicado precisamente por la cuestión de la matemática. Pero es simple. Usted solamente haga una operación matemática, 70 por 7 nos va a dar 490. Vamos a desglosar. Si una semana equivale a 7 días, pero el Señor dice que los tomemos por año, entonces ¿a cuánto equivalen las 7 semanas que debían pasar desde la orden hasta la reconstrucción? Así sucesivamente usted va a ir haciendo la cuenta y le va a ir dando. ¿De acuerdo? Ahora, como digo, nos va a dar hasta el 32 después de Cristo. Algunos historiadores lo exponen clarito, dicen que fue hasta el 6 de abril del año 32 después de Cristo. ¿Qué pasó ese 6 de abril del año 32 después de Cristo? Voy a darles un tiempito para que abran la Biblia en el libro de Zacarías capítulo 9 y el versículo 9. Yo también voy a leerla aquí. Zacarías capítulo 9 y el versículo 9. ¿Listos? Alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí que tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. En otras palabras, lo que se supone que pasó fue que la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén marcaba el final de las 62 semanas. Porque el texto bíblico dice, después de las 62 semanas, se le quitará la vida al Mesías. Habían pasado 7 semanas desde la orden hasta la reconstrucción del muro y 62 semanas hasta la entrada de Jesús a Jerusalén en el pollino para que por fin se le quitara la vida al Mesías. Oiga, hermano, qué exactitud la de Dios en sus profecías. Ahora, permítame, yo le hablo un poquito del templo y la ciudad de Jerusalén, porque es muy importante tener en cuenta estos detalles para que no nos perdamos del hilo. Según la profecía, al morir el Mesías, el templo y la ciudad santa serían destruidas por un príncipe de un pueblo, o mejor, por un pueblo de un príncipe que habría de venir, ¿verdad? Daniel 9, 25 y 26. Escuche bien. La santa ciudad y el templo sería, o el lugar santísimo, serían destruidos por un pueblo de un príncipe que había de venir. Es interesante hacer el análisis. ¿A qué hace referencia cuando habla de un pueblo o el pueblo de un príncipe que ha de venir? Pues parece ser, según lo que nosotros podemos ir concatenando históricamente con la profecía, que ese pueblo era el Imperio Romano. Y ya les voy a explicar por qué. Porque recuerden que después de los medo-persas vinieron los griegos aparecen los romanos. Y los romanos gobernaron Jerusalén e Israel mucho más allá de la muerte del Mesías. Es decir, que antes de Jesús nacer ya llevan como 100 años el Imperio Romano
Y recuerde que después de Jesús morir, el imperio romano duró alrededor de 300 años más, un poquito más. Entonces, parece que el pueblo del príncipe que ha de venir era el imperio romano, ¿verdad? Roma era el que iba a dominar el mundo en los días de Jesús y en los días que la ciudad sería destruida y el templo. Ahora, es importante también entender que Jesús haciendo, digamos, gala, por decirlo de esta forma, de su poder profético, de su capacidad profética, en Lucas 21, él va a decir que cuando vieran a Jerusalén rodeada de ejércitos, supieran que su destrucción había llegado, ¿verdad? Él dice que muchos judíos morirían y que otros serían esparcidos por todo el mundo. Y es exactamente lo que ocurrió 600 años antes de Cristo, lo había predicho Daniel, y después de Cristo, 40 años después de Cristo, ocurre lo que ya todos sabemos, cómo Roma sitió a Jerusalén, a Israel, destruyó el muro, derribó el templo, mató 1 millón de judíos, ya les voy a explicar detalles, y esparció al resto por toda la tierra. ¿Cómo se cumplió esa profecía de Daniel y cómo se cumplió las palabras de Jesús en Lucas 21, versos 20 al 24? Recuerden que en Mateo 24 nos va a decir que Jesús está a las afueras de Jerusalén, probablemente en el monte de Olivar, y los discípulos se le sientan aparte y le comentan: Señor, mira, estaban frente al templo. ¡Qué hermosura de templo! Dicen los historiadores y especialmente Flavio Josefo que el templo tenía unas incrustaciones de oro y de piedras preciosas. De modo que cuando en la mañana o en la tarde caían los rayos solares frente al templo, daban unos destellos hermosísimos. Probablemente fue al caer la tarde que Jesús y sus discípulos estaban sentados en el monte y ellos entonces empezaron a mostrarle todas esas piedras incrustadas en las paredes del templo. Y recordemos Mateo 24, 1 al 2, cuando Jesús les dijo: no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. ¿Cómo les parece? Algunas personas piensan que es solamente un dicho. No. Era una profecía. Jesús murió alrededor del año 33, según lo que calculamos, aunque pudo haber sido, usted sabe que hay como 5 años embolatados en nuestro calendario gregoriano o romano, como le dicen algunos, o solar. Pero 40 años después de Jesús haber muerto y resucitado, en el año 70 más exactamente, Tito Flavio Josefo, el romano, como se le conocía, en representación del imperio romano, sitió a Jerusalén con sus ejércitos, derribaron el templo. Escúchenme, los soldados romanos derribaron el templo quitando piedra por piedra. Así de sencillo, piedra por piedra, como cuando uno trabaja con cincel y martillo, piedra por piedra, para ir quitando el oro fundido y las piedras preciosas que tenían. Una vez que terminaron, quemaron toda la ciudad. A filo de espada mataron 1 millón de judíos. Y los que no pudieron matar, los esparcieron por todo el mundo conocido de aquel entonces. Ellos escaparon para salvar sus vidas, como Jesús les había dicho: el que esté en la azotea no descienda, el que esté en el campo huya por allá mismo. Pero Jesús dijo unas palabras claves. Él dijo: ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. ¿Por qué Jesús dijo semejante lamento? Porque la cuestión fue que los romanos, imagínense ustedes, hermanos, esto es historia, tomaban a las mujeres embarazadas, les abrían el vientre, les sacaban el feto y luego les metían gatos vivos y posteriormente las cocían. Evidentemente el gato desesperado desgarraba las entrañas de la mujer, matándolas lentamente a dolor. Las que tenían sus niños pequeños y además en embarazo, ¿cómo hacían para huir? Por eso él dijo: ay de las que críen y de las que tengan niños y de las que estén encinta. Fue una situación muy dolorosa. La historia se manchó de sangre con la muerte de muchas mujeres en embarazo y las que tenían sus niños, ¿verdad? De modo que 40 años después de la muerte del Mesías, se cumplió lo que decía Daniel en la profecía de las 70 semanas, cuando dice: el pueblo de un príncipe acabaría con la ciudad y con el templo. Y es bueno aclarar que el príncipe que ha de venir será de ese imperio romano, probablemente restaurado
disculpen un momento, por favor. No fue Tito. ¿Por qué no fue Tito? Porque Tito, Flavio Josefo, no pudo cumplir la profecía en el sentido de que él no logró hacer todo lo que decía la profecía. Es más, todavía no se había dado la restauración completa del templo ni de la ciudad, como ustedes mismos se dieron cuenta, ¿sí? Entonces él no pudo cumplir esa profecía, de modo que está en futuro. Ahora, entre las semanas 69 y las 70, qué importante, nosotros vamos a dar cuenta que hay un vacío que Daniel no supo. Daniel dijo 7 semanas más 62 semanas y por otra semana. Pero ¿qué pasaría entre las 69 y las 70? Entre las 69 y las 70, lo primero que ocurriría sería la muerte del Mesías. Después de las 62 semanas se le quitaría la vida al Mesías. Pero lo único que nos dice Daniel, y quedó un vacío que para los profetas fue siempre un misterio. Porque con la muerte del Mesías culminaron las 69, quedando una semana por terminar. Ahora, lo que sí se le dijo a Daniel es que hasta el fin de la guerra durarían las devastaciones. Y parece que estas palabras hacen referencia a todo el sufrimiento del pueblo de Israel a partir de su dispersión, una vez destruida la ciudad de Jerusalén. Recuerden que después del año 70 fueron esparcidos, ¿verdad? Como dijimos, más de 1 millón de judíos que murieron, y fuera de ellos todos los demás que tuvieron que huir a causa de las persecuciones terribles que ellos vivieron. Pero además también padecieron persecuciones musulmanas. También padecieron la persecución despiadada de la espada inquisidora de una iglesia descarriada. Ellos también padecieron las cámaras de gas y los lugares de concentración de Hitler en la Segunda Guerra Mundial, donde murieron 6 millones de ellos. Además del estigma de ser judíos, por los que han sido expulsados a través de la historia de muchas partes del mundo. En España, en 1942, 700,000 judíos fueron expatriados. Escúchenme bien, los expulsaron de España y lo único que les permitieron fue ir un día antes a los cementerios a despedirse de sus muertos con llanto. Entonces, ellos han padecido todo lo que Jesús predijo en Lucas 21 y en Mateo 24. Pero a la vez, en ese paréntesis todavía hay una serie de interrogantes. ¿Qué pasó y dónde están los salvos por la muerte del Mesías? ¿Dónde aparece la iglesia de Cristo? Después del rechazo de los judíos a su Mesías quitándole la vida, ¿dónde están los gentiles que habían de recibirle? Preguntas que Daniel nunca pudo responder. Pero hay una referencia en el libro de Deuteronomio capítulo 32 y el versículo, ya les digo, Deuteronomio capítulo 32 y el versículo 21. Noten ustedes lo que dice. Ellos me movieron a celos con lo que no es Dios. Me provocaron a ira con sus ídolos. Yo también los moveré a celos con un pueblo que no es pueblo y los provocaré a ira con una nación insensata. Parece entonces que lo que Daniel no pudo explicar, ya Dios se lo había mostrado a Moisés en Deuteronomio 32. ¿Quiénes serían este pueblo insensato, esta nación insensata? Pues parece ser que Pablo tiene mucha razón cuando dice que la grandeza de la iglesia, el misterio de Dios en Cristo y Cristo en la iglesia nunca les fue revelado, no lo pudieron entender los antiguos, según la carta a los Efesios capítulo 3 y el versículo 5. Miren ustedes lo que dice: misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. ¿Cuál misterio? Si usted lee en el verso 4, habla del misterio de Cristo. Y recuerde que Cristo en nosotros también es un misterio. Filipenses 1:24 dice, o 25, Cristo en nosotros la esperanza de gloria. Ese es el misterio de nuestra esperanza. De modo que ese vacío entre la semana 69 y la semana 70 es donde aparece el periodo de la gracia, es donde aparece el periodo de la iglesia.
porque las 70 semanas fueron exclusivamente para Israel, por lo tanto no tienen nada que ver con la iglesia, y por eso Dios dejó ese espacio que ha durado alrededor de 2000 años para que usted y yo pudiéramos alcanzar esta salvación tan grande. Alabado sea el nombre del Señor Jesús por su don inefable. Isaías va a decir: llamaste a pueblo que no conociste, y pueblos que no te conocieron correrán a ti por causa del Santo de Israel y de Jehová Dios que te ha honrado. Oye, el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y los que vivían en regiones de muerte, luz resplandeció sobre ellos. ¿Quiénes son? Galilea de los gentiles. Bendita la roca de nuestra salvación. Es decir, que en ese lapso de tiempo, de la semana 69 a la 70, estamos nosotros. Por eso la semana 70 todavía no ha arrancado, mientras no se termine este periodo de gracia de Dios para con los gentiles. ¿Cuánto damos gloria a Dios? Allí usted puede dar la gloria a Dios. Adórelo en su corazón. Ahora, una vez que se termine este periodo, porque eso será tema que dará otro de los conferencistas, entonces, si me permiten utilizar el término reloj que siempre hemos utilizado, parece que se quedó pegado en la semana 69, entonces va a empezar a correr hacia la semana 70. Y vamos a hablar de la semana 70. Hay mucho tela para cortar. De esto se desprenden muchas cosas más, pero como son varios conferencistas, a cada uno se le ha asignado un área que tendrá que desarrollar. Yo solamente estoy hablando en términos generales de las 70 semanas de Daniel. Nos quedaría entonces una semana. Vamos a ver qué va a ocurrir durante esa semana. Esta es la tercera y última parte en la que se divide en las 70 semanas de Daniel. Dice Daniel: por otra semana, verso 27, confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Impresionante. Parece que esta última semana, que tiene que ver con los últimos 7 años, digamos, de la profecía de Daniel, ¿sí?, tiene que ver primero con el príncipe que había de venir. Yo quiero hacer un paréntesis también para explicarles. Resulta que hay a lo menos 2 posturas o 3 más sobre las 70 semanas. Hay una postura por ahí que es también antigua, sino que tiene muy pocos seguidores, que indica que la semana 70 está dividida en 2 grandes partes. Una de ellas, que es los primeros 3 años y medio, los cumplió Jesús, porque ellos dicen que Jesús fue el que hizo cesar el sacrificio y la ofrenda, ¿sí? Dice que Jesús fue el que hizo cesar el sacrificio y la ofrenda. Y claro, cuando uno lee todo el libro de Hebreos, la carta a los Hebreos, se da cuenta que sí, en cierta medida es verdad. Jesús acabó con el sacrificio, porque no hay más sacrificio por el pecado, sino el que Cristo hizo. Eso lo entendemos nosotros, no Israel. Pero como la profecía era para Israel, no para nosotros directamente, entonces parece ser que no tiene que ver con Jesús directamente, sino con aquel príncipe que había de venir de ese pueblo, ¿no? El príncipe del pueblo que habría de llegar como imperio, en este caso Roma. Aquí en estas 7 semanas, parece que en esta séptima semana, 70 semanas, el protagonista va a ser el príncipe que había de venir del pueblo que destruyó a Israel, ¿verdad? Al parecer, este príncipe va a confirmar. Yo les invito a que volvamos al verso 27. Por otra semana, confirmará el pacto. No dice que hará un pacto, sino que lo confirmará. ¿Qué es lo que uno confirma? Lo que ya está hecho, lo que ya está firmado. Una cosa firmada se confirma, se ratifica. Es probable que otro personaje firme ese tratado, ¿verdad? Ese pacto, pero lo que va a venir a hacer este príncipe, que es el hombre de pecado, será confirmar el pacto. De hecho, yo no sé si algunos de ustedes se dieron cuenta que en el año 2009 el presidente Barack Obama estuvo en Arabia, en Jordania, por allá, y el Papa Benedicto XVI estuvo en Jerusalén. Pocas noticias salieron de las actividades que estos señores tuvieron por allá. Pero después, como en el 2010, el presidente de los palestinos,
salió al mundo a decir que tenían un pacto firmado, secreto, entre los judíos, o sea, Israel y los palestinos, en el que los israelitas les cedían la Jerusalén oriental a los palestinos para que ellos reconstruyeran también allí, para que fueran, adoraran y reconocían tácitamente a los palestinos como una nación. Pero parece ser que Israel no les ha cumplido ese pacto. Sería bueno investigar. Año 2009, pacto entre palestinos e israelitas, aunque sean antes de ese pacto se han firmado muchos otros, pero este parece que es el que más ha estado allí, porque no se ha vuelto a firmar, no tenemos noticias que haya vuelto a firmar otro pacto. Entonces, lo más probable es que este príncipe que ha de venir va a confirmar, es decir, va a permitir que entre en funcionamiento ese pacto. Pero el texto dice que a la mitad de la semana, es decir, a los 3 años y medio, hará cesar el sacrificio y las ofrendas. De aquí, de este pedazo, es donde los escatólogos, en relación con Segunda Tesalonicenses capítulo 2, piensan que entonces el templo será reconstruido. Y una vez reconstruido el templo, entonces este personaje, a quien nosotros denominamos el anticristo, va a entrar en el templo después de haber hecho el pacto por 3 años y medio de paz entre los árabes y los israelíes, y probablemente esto va a abocar al mundo entero, porque ¿quién no querrá la paz para esos dos, esa región? Entonces a los 3 años y medio el anticristo se va a meter en el templo haciendo de pasar por Dios, y esto va a dar inicio a lo que la Biblia llama la gran tribulación. ¿Ok? El texto bíblico dice, según Daniel, que entonces vendrá el desolador, que parece ser que es una referencia al falso profeta. Ya eso lo dirán otros compañeros. Ahora, permítame, vuelvo y como que apunto un poquito más sobre el príncipe que ha de venir. Si hacemos una línea gramatical entre el verso 26 y el 27, nos damos cuenta que el sujeto del mal del que se habla es el príncipe que ha de venir. En la interpretación primaria se refirió a Tito Romano, que destruyó a Jerusalén con sus ejércitos, recuerdan. Pero su interpretación a la distancia o secundaria tiene que ver específicamente con el anticristo, y eso va en línea con el libro de Apocalipsis capítulo 13, que nos habla de una bestia que surge de la tierra. A veces la palabra tierra en el simbolismo bíblico y profético hace referencia a Israel, ¿de acuerdo? Ahora, ¿en qué consistirá el pacto? ¿Será un tratado de paz para quitar la tensión de esa guerra continua entre los árabes y los judíos? Los expertos dicen que los árabes tienen 300 millones de habitantes. Jordania, Egipto, Siria y todos los países árabes suman 300 millones de habitantes, mientras que Israel suma alrededor de 5 millones de personas. Imagínate, 300 millones frente a 5 millones. Así fue la guerra de los 6 días. Una cantidad desbordante de árabes, y en esa época habían alrededor tal vez de 1 millón de judíos que habían regresado a su tierra. Pero bueno, Dios es así. Cuando ellos estén viviendo tranquilos a causa de ese pacto, se darán cuenta después de la mitad de la semana que hicieron un pacto con la muerte. Isaías 28, verso 15 dice que harán un pacto con la muerte, un pacto con el infierno. O sea, cómo era de terrible, que así lo determina Isaías capítulo 28 y el versículo 15. Entonces, cuando el anticristo se meta en ese templo que va a ser reconstruido, de hecho, para los que les gusta investigar, se darán cuenta que todas las piezas del templo ya están hechas. Hay un grupo ultra ortodoxo judío en Israel que se han puesto a la tarea de elaborar, llevan años elaborando todos los muebles y utensilios del templo, porque ellos creen que en cualquier momento se les va a permitir reconstruir su templo. Tienen el altar de bronce, tienen el altar de oro, tienen la fuente del agua, todos los muebles del templo y los utensilios, todo lo tienen reconstruido, ya lo tienen construido. Tienen hasta el vestido del sumo sacerdote. Y en las afueras de Jerusalén, de la parte antigua de Jerusalén, hay muchos que se supone que son descendientes de la tribu de Leví,
que salen a hacer sacrificios y están ensayando, porque ellos dicen que pronto se les va a permitir volver a hacer sus sacrificios. Hay unos videos en internet donde algunos de ellos, cantando el Shema judío, toman un corderito y lo degollan como un sacrificio y recogen la sangre y hacen todo como iba el culto judío. Es decir, que ya hay evidencia de muchas de estas cosas que están por ocurrir. Entonces, lo que dice la Biblia es que a la mitad de esa semana, cuando el anticristo o el hombre de pecado o el hijo de perdición se meta en ese templo, entonces los israelitas se darán cuenta que ese no era su Mesías. Cuando ellos se den cuenta que ese no es su Mesías y traten de desenmascararlo, entonces allí se desatará lo que la Biblia llama la gran tribulación. También le llama las apreturas para Jacob, le llama los 1260 días, etcétera, etcétera. O tiempos, tiempo y la mitad de un tiempo. Todo es lo mismo, 3 años y medio. La gente habla a veces de que la gran tribulación durará 7 años. No, señor. La gran tribulación durará 3 años y medio, de acuerdo a los textos que tenemos en la palabra del Señor. Será un periodo sin precedentes en la historia. El capítulo 6, versos 1 al 8 de Apocalipsis, capítulo 12 al 17, versículos 12 al 17, capítulo 8, versos 6 al 13, capítulo 9, del 1 al 10, y todo el capítulo 16 nos va a revelar cómo serán los días de la gran tribulación, cuando el anticristo desate semejante situación. De ahí vendría ya lo que es la batalla de Armagedón, la aparición del Señor, que creo que son otros temas que tocarán los otros conferencistas. Amén. Cómo se convertirá el pueblo de Israel y la entrada al milenio. Repito que serán temas de otros compañeros que van a estar en el transcurso de esta semana. Pero quiero puntualizar algo más ya para redondear la idea. Recuerde, el anticristo desatará la gran tribulación. Obviamente el mundo se verá inmerso. ¿Sí? La gran tribulación es lo que la Biblia llama el día de la ira de Jehová. Es lo que la Biblia llama la ira del Cordero, ¿verdad? Durante esos días, todos los juicios que se ven en la revelación de los sellos, de las copas y de las trompetas, todo eso caerá durante esos días. Hay gente que está asustada por lo que está pasando actualmente y bueno, está bien. Se pueden asustar porque realmente para asustarse de una pandemia como esta, porque nunca antes en la historia de la humanidad el mundo entero se ha visto paralizado por un enemigo tan chiquito como es aquel virus, pero tan letal, ¿verdad? Pero algunos incluso piensan que este es el juicio de Dios que empezó a caer sobre la tierra. Pues yo particularmente no creo que sea directamente un juicio. Las cosas que ocurren en la tierra pueden tener 3 posibles explicaciones. Una de ellas es que es el resultado de la mala administración que los hombres han hecho de los recursos naturales. Los constantes terremotos, las marejadas, el cambio en el clima y todo lo demás es el resultado de la mala administración que los hombres han hecho de los recursos. 2, puede ser que como el hombre le ha gustado jugar a ser Dios, hacen sus experimentos y a veces se les sale de las manos. Por allá en el 57, si no estoy mal, hacían un experimento con unas abejas. Estaban cruzando unas abejas con no sé qué cosas y se les salió su experimento y resultaron las abejas africanizadas. Esas no son naturales, fueron el producto de un experimento y se les salió de control, ¿verdad? Muchos virus en el mundo han sido experimentos que infortunadamente para la humanidad se les ha salido de las manos a quienes lo han hecho. Entonces podría tener esa otra explicación. O 3, podría ser que sea un simple preludio. Ahí sí podemos decir que Dios interviene para mostrar a los seres humanos cómo podría llegar a ser lo que viene. Yo he dicho que nosotros hoy estamos asistiendo a un simulacro mundial. Un simulacro mundial. La iglesia tiene que aprender de esto. 2 cosas. La primera, que definitivamente tienen que aprender a depender de Dios. 100%. Porque hay muchos creyentes que dependen de sus pastores. Por eso cuando un pastor, la gente se da cuenta del pastor no va a estar el domingo en la enseñanza, o se quedan en su casa o se van para otra parte. Grave. Ya no estamos los pastores allá. Nos toca trabajar por las redes sociales con todas las limitaciones que
se frisa, que la gente no tiene las condiciones. Hay hermanos que no tienen internet, por lo tanto no han podido tener cultos en directo, les ha tocado hacer su propio culto. Ojo, la iglesia tiene que aprender eso. Y número dos, de alguna manera la iglesia también tiene que aprender que el culto se le celebra a Dios de manera personal. Que cuando nos reunimos en las congregaciones, en los salones, porque el templo somos nosotros, lo que vamos a hacer es una reunión múltiple donde todos le celebramos culto a Dios. Pero el culto realmente se lo da cada quien al Señor. Esas dos cosas debe aprender la iglesia. Los pastores, que sé que hay algunos pastores conectados, también tenemos que aprender que nosotros dependemos de Dios. Las dádivas de los hermanos voluntarios son una tremenda bendición. Ellos son un medio, pero la fuente real es Dios. Porque ahora no tenemos ningún ingreso. Y muchos de los compañeros nuestros no tenían ningún tipo de ahorro porque no le daba para ahorrar. ¿Y ahora qué? A depender de Dios. Ya Dios se proveerá. Amén. En fin, no es el tema porque seguramente tendrán algún otro tema más adelante. Mis hermanos, a grosso modo, esto es la exposición de las 70 semanas. Recuerde que la semana 70 se cumple al terminar la gran tribulación con la batalla de Armagedón, donde el mismo Señor Jesucristo se enfrentará al hombre de pecado y sus ejércitos y todos los ejércitos armagedónicos, y con una orden del Señor, el anticristo irá al lago de fuego, los ejércitos se matarán entre ellos, amén, y Cristo le pondrá fin a la batalla de Armagedón, haciendo que el pueblo de Israel se convierta. ¿Qué heridas son estas en tus manos? Con ella fui herido en casa de mis amigos, y ese día Israel conocerá que Jesucristo era Jehová su Dios.